Ok, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre ECMO en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Bueno, como introducción vamos a definir los criterios clínicos y diagnósticos de insuficiencia cardíaca avanzada. La Sociedad Española de Cardiología define a la insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria por la presencia de una cardiopatía estructural avanzada y síntomas de insuficiencia cardíaca que limitan la vida diaria, que ya están en una clase funcional 3 o 4 de la New York Heart Association y que a pesar de un tratamiento médico óptimo con los fármacos de eficacia probada en la insuficiencia cardíaca, que son los YECA, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los betabloqueadores, antagonistas de los receptores mineralocorticoides y diuréticos. Em, de acuerdo al Colegio Americano de Cardiología y a la American Heart Association, una insuficiencia cardíaca ya va a ser avanzada cuando ya está en un estadio D. Lo vamos a ver más adelante, cómo la clasifican. Y bueno, los criterios de insuficiencia cardíaca avanzada de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología van a ser cuando ya tengan síntomas graves de insuficiencia cardíaca con disnea o fatiga en reposo o con un esfuerzo mínimo. Sería una clase funcional de la New York Heart 3 o 4. Que tengan episodios ya de retención de líquidos, ya sea congestión pulmonar o sistémica o edema periférico, que ya tengan un gasto cardíaco reducido en reposo, que ya por lo mismo tengan hipoperfusión periférica, que tengan signos objetivos de disfunción cardíaca grave evidenciados por al menos una de las siguientes manifestaciones. Que tengan FEBI reducida por debajo del 30%, una fracción de eyección del BI baja, una anomalía grave en la función cardíaca en la ecocardiografía Doppler con un patrón de flujo de entrada mitral pseudonormal o restrictivo. Presiones de llenado del VI altas, o sea, una presión capilar pulmonar por arriba de 16 milímetros de mercurio o una presión del atrio derecho por arriba de 12 milímetros de mercurio. Ya nos habla de una disfunción cardíaca grave. Altas concentraciones de péptido natriurético en ausencia de causas no cardíacas. Deterioro grave de la capacidad funcional evidenciado por una de las siguientes características. Que ya tengan incapacidad para realizar ejercicio, una prueba de marcha de 6 minutos por debajo de 300 metros o menos en mujeres o en pacientes por arriba de 75 años. Que tengan un consumo pico de oxígeno por debajo de 12 o 14 mililitros kilogramo minuto, que al menos ya tengan antecedentes de al menos una hospitalización por insuficiencia cardíaca en los últimos 6 meses y presencia de todas las características previas a pesar de los intentos de optimizar el tratamiento, incluido el tratamiento con diuréticos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, beta bloqueadores, salvo que tengan intolerancia o estén contraindicados, perdón, y cuando ya haya una terapia de resincronización cardíaca cuando esté indicada, ¿no? Todos estos pacientes que ya hayan tenido alguna de estas síntomas o manifestaciones se consideran que ya están en una insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria. La AJA y el Colegio Americano de Cardiología clasifican la insuficiencia cardíaca en 4 estadios: A, B, C y D, del menos grave al más grave. Entonces, en el estadio A están asintomáticos con el riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca. En el B están asintomáticos, pero ya tienen una enfermedad cardíaca estructural. En el estadio C ya tienen una insuficiencia cardíaca con síntomas asociados a una enfermedad estructural. Y en el estadio D, esta enfermedad cardíaca estructural es avanzada y los síntomas de insuficiencia cardíaca están en reposo a pesar de un tratamiento médico farmacológico óptimo. Entonces, estos pacientes que reúnen estos criterios que ya se encuentran dentro de una insuficiencia cardíaca avanzada son candidatos, si no tienen contraindicaciones, a 3 alternativas especializadas. Uno va a ser el trasplante cardíaco, eh, los inotrópicos de forma IV y la tercera opción, la asistencia ventricular mecánica, que es
dónde se encuentra el ECMO y en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. También es importante definir el shock cardiogénico. El shock cardiogénico es un estado de hipoperfusión crítica de órganos diana debido a la reducción del gasto cardíaco. Los criterios establecidos para decir que un paciente tiene choque cardiogénico van a ser presiones arteriales sistólicas por debajo de 90 milímetros de mercurio durante 30 minutos, presiones medias por debajo de 65 milímetros de mercurio también durante 30 minutos, o tener tratamiento con vasopresor IV para lograr una presión arterial sistólica de al menos 90 o más de 90 milímetros de mercurio, pero ya con un vasopresor. Que tengan congestión pulmonar, presiones de llenado del VI elevadas, como ya habíamos mencionado, capilares pulmonares de 16 o por arriba de 16, eh, PVCs o presiones de atreo derecho por arriba de 12 milímetros de mercurio y presencias ya de signos de hipoperfusión orgánica, ¿no? Recordemos que cerebro y riñones son los primeros en sufrir hipoperfusión cuando no se está, no, cuando el corazón no puede mantener un gasto cardíaco adecuado, los primeros en sufrir esto son cerebro y riñones. Entonces puede haber una alteración del estado mental, puede haber piel fría y húmeda, oliguria y aumento del lactato sérico. Em, es importante definir o más bien em, comentar que se creó una escala llamada Intermax en un estudio que se estaba realizando, en un registro, perdón, multicéntrico de dispositivos de asistencia ventricular mecánica. Se crea esta escala que por sus siglas en inglés se llama Intermax, que es el registro de todos estos soportes circulatorios mecánicos. Y esta escala permite la estratificación de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en 7 niveles en función de su perfil hemodinámico y ya valorando también el grado del daño de los órganos diana. El objetivo de esta escala es unificar criterios en la descripción del estado clínico de estos pacientes, optimizar la predicción de su riesgo perioperatorio y clarificar las indicaciones de cada una de las alternativas terapéuticas disponibles para estos pacientes. También algo muy valioso es que predice mortalidad y complicaciones posoperatorias tras el implante de la asistencia ventricular mecánica y tras el trasplante cardíaco. Entonces, esta es la escala Intermax. Ya les decía yo que tiene 7 niveles. Este es el más grave, este es el menos grave, el 7 sería el menos grave. En el 7 es un paciente que ya tiene una clase funcional 3, pero que todavía se puede decir que está, em, incluso está o puede estar en casa, no está precisamente hospitalizado. En estos pacientes apenas se comienza a valorar la posibilidad de la colocación de una asistencia ventricular izquierda. En, En una clase funcional 6 ya hay ejercicio limitado, todavía tiene una clase funcional, perdón, 3. Perdón, aquí es una clase en la Intermax de 6 y una clase funcional de 3. También se tiene que empezar a valorar la colocación de un dispositivo de asistencia ventricular. Continuamos con pacientes que están en casa o ambulatorios. Hay una menor limitación de la actividad física y todavía no hay congestión en reposo. En la clase o en el nivel 5 ya hay intolerancia al ejercicio, ya hay una clase funcional 4. En este nivel 4 continuamos, ¿no? Con una clase funcional 4, la New York Heart. Ya hay síntomas incluso en reposo. Aquí comienza, ¿no?, a agravarse, bueno, se va agravando poco a poco, estable, pero dependiente ya de inotrópicos, la clase funcional, pues la más grave que es 4. Ya esta estabilidad hemodinámica se alcanza con inotrópicos y aquí en estos, si se pueden dar cuenta, ya comienzan a ser candidatos a dispositivo de asistencia ventricular. En la 2, el deterioro comienza a ser progresivo a pesar del apoyo inotrópico. O sea, ya no se está alcanzando esta eh, estabilidad
que se alcanzaba acá con inotropismo o con fármacos inotrópicos IV. Y ya en este nivel del Intermax, que se conoce como crash and burn, ya está establecido un shock cardiogénico con la definición que ya comentábamos, ¿no? Que tenemos inestabilidad hemodinámica a pesar de dosis crecientes tanto de catecolaminas como de, incluso en pacientes que comienzan con algún dispositivo de asistencia mecánica circulatoria, ya no está siendo suficiente. Todos estos pacientes van a ser candidatos a un soporte vital extracorpóreo. Dentro de ellos se puede incluir el ECMO. Y vean cómo esta escala, ya lo comentaba antes, también ha podido registrar la supervivencia a un año con estos dispositivos de asistencia ventricular. Vean cómo aquí desde el nivel 5 que pudieran ser candidatos a un dispositivo de asistencia ventricular, si se coloca en ese tiempo, cuando no está tan inestable el paciente o deteriorado su función cardíaca, tiene una sobrevida mayor, ¿no? De 93%, con intervalos de más menos 3,9, y vean cómo va reduciendo conforme más se va deteriorando el paciente y ya deciden colocar un dispositivo hasta que está en una clase 1 con un choque cardiogénico ya establecido y ya una sobrevida, si se coloca el soporte, de 52,6%. Claro que lo ideal sería una adecuada valoración de estos pacientes, lo que se hace en muchas clínicas de insuficiencia cardíaca o instituciones de tercer nivel que ven a estos pacientes. Este, y lo ideal sería colocarlo cuando no están en una urgencia, cuando no están ya con un choque cardiogénico establecido. Bueno, aquí hay un resumen de la escala Intermax en donde se puede observar que en estos niveles de 7, 6, 5 hasta 4 eh, pueden ser pacientes ambulatorios, no estar hospitalizados, pero cuando ya están en estos niveles 3, 2 y 1, que es el más grave, ya son pacientes que están hospitalizados y dependientes de fármacos e incluso ya del dispositivo de asistencia circulatoria. Entonces, ya enfocándonos en los dispositivos de asistencia ventricular o circulatoria, pues, los van a escuchar de las dos formas. Van a ser sistemas mecánicos que permiten generar un flujo sanguíneo. Esto incluye también al ECMO. Para sustituir parcial o totalmente la función del corazón, típicamente con insuficiencia cardíaca, típicamente cuando ya tiene una fracción de eyección ventricular izquierda reducida. Su uso comenzó en la década de 1950 con el desarrollo de los sistemas de circulación extracorpórea, que fue cuando se crearon los oxigenadores, las bombas centrífugas, toda la circulación extracorpórea para cirugía cardíaca. Pero de ahí también comenzó la investigación de los dispositivos de asistencia ventricular para llevarlos fuera de quirófano. Desde entonces se han desarrollado distintos tipos para dar soporte circulatorio en pacientes en situación de insuficiencia cardíaca aguda o crónica. ¿Sí? Las indicaciones generales para el uso de estos dispositivos es que la mayoría son un puente hacia algo, incluido el ECMO. El ECMO es puente hacia algo. No, el ECMO, por ejemplo, si nos centramos en el ECMO, no es una terapia destino, no es una terapia definitiva, ni un dispositivo a largo plazo definitivo. Hay otros dispositivos de estancia ventricular que sí lo son, pero en general las indicaciones generales van a ser puente de decisión. Recordemos que son pacientes muy graves, ya con choque cardiogénico, que la vida del paciente corre peligro si no se actúa en cuestión de horas. Puede ser paciente que sea o no candidato a trasplante cardíaco, se tendría que estudiar su caso, que tomar laboratorios, que realizar estudios eh, diagnósticos complementarios, pero que en ese momento no se tiene el tiempo para realizarlos. Se coloca algún tipo de estos dispositivos de asistencia ventricular, como el ECMO también, en lo que ya está soportado y su vida no peligra porque ya está soportado con el ECMO o con el dispositivo de asistencia ventricular, ya se puede realizar todo el consenso y el estudio del paciente para ver si es o no candidato a un trasplante cardíaco o si su insuficiencia cardíaca pudiera ser reversible. Puente a candidatura pueden ser pacientes que en ese momento están en un episodio agudo o muy graves y que por alguna circunstancia no son candidatos a trasplante,
El soporte se puede colocar para mejorar la función de los órganos diana que está deteriorada por el bajo gasto, para reducir hipertensión pulmonar, para mejorar perfusión general y que ya pueda ser candidato a trasplante cardíaco. Se conoce como puente a candidatura. Puente a trasplante es un paciente que tiene todos los criterios para ser trasplantado, pero está en espera de un órgano, de un corazón, entonces, pero está muy grave. Entonces se puede soportar al paciente en ese momento para de igual forma mantenerlo con vida. El ECMO es un soporte vital extracorpóreo y mantenerlo bien, mantenerlo estable en lo que estamos esperando que llegue un órgano. Puente de recuperación. Algunas veces la insuficiencia cardíaca puede ser reversible dependiendo de la etiología, dependiendo. em, y se puede poner en reposo el ventrículo, el miocardio, para que recupere funcionalidad y después retirar el dispositivo y ya tener el corazón recuperado. Esto se puede hacer en ECMO, para poner en reposo el miocardio cuando es un ECMO venoarterial, o incluso también se puede, el ECMO tiene ese beneficio para dar soporte pulmonar únicamente y poner en descanso o en reposo el pulmón. Que yo creo que aquí a todos nos tocó, yo creo, la pandemia de COVID-19 y la mayor causa por la que poníamos ECMO, al menos de 2020, 2021 hasta 2022, era para pacientes con SIRA grave por COVID-19. Entonces, esa es una característica que tiene el ECMO, que soporta corazón, pero también soporta pulmones. Y bueno, terapia destino, pues no van a ser todos los dispositivos de asistencia ventricular, solo aquellos que son de mediana a larga duración. La clasificación de estos dispositivos va a ser por su duración, puede ser corta, mediana o larga. El ECMO, en teoría, se encuentra en una corta duración, sobre todo si vamos a soportar el corazón. Se dice que la función de un miocardio que está con una falla cardíaca potencialmente reversible, esta recuperación se puede dar de 7 a 10 días. Recordemos que estamos hablando de una insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria. Se puede colocar para, como ya lo mencionábamos, puente a ser candidato a trasplante, puente a trasplante, o puente a decisión para valorar bien al paciente si es o no candidato a trasplante cardíaco. Pero se considera dentro de corta duración el ECMO, dentro de soporte cardíaco, porque si, bueno, si hablábamos de soporte pulmonar, también es de corta duración, pero lo que se hacía mucho es cambiar continuamente la membrana del ECMO para que durara. Esta terapia llegó a durar meses, incluso está registrado que pueden llegar a tener un paciente soportado con ECMO 200 o 300 días en espera de un trasplante, por ejemplo, en un trasplante pulmonar, ¿no? Pero en sí no es un dispositivo que se haya creado para durar meses. Una membrana te puede durar de 15 a 30 días. Hay registros que hasta 40 días, pero se tiene que estar cambiando continuamente. Por el tipo de flujo que se da, puede ser continuo, puede ser pulsátil. El ECMO se encuentra dentro de que brinda un flujo continuo porque tenemos una bomba centrífuga que envía o moviliza la sangre, crea un flujo y estamos dando al paciente, si es adulto, 5 4 hasta 6 4 5 hasta 6 litros, hasta 7 litros se puede dar, eh, por decirlo así, de gasto cardíaco. Este, también los hay de flujo axial, como lo es el Impela, como lo es el HeartMate, que es un dispositivo a largo plazo, dentro de dispositivos de asistencia ventricular. Por la cámara que asisten pueden asistir el ventrículo izquierdo, el derecho, hay dispositivos biventriculares e incluso hay un corazón artificial total, que la verdad en México no se ha colocado. Por cómo está localizada la bomba en relación con la pared torácica puede ser intracorpóreo, extracorpóreo, como lo es el ECMO, es extracorpóreo o paracorpóreo. Por la inserción del dispositivo puede ser central o periférico. Por la forma en que se canula o se puede canular
los vasos sanguíneos para colocar la terapia ECMO puede ser ambos, central o periférico. Y vean cómo el único dispositivo de asistencia ventricular que también da un soporte respiratorio adicional va a ser el ECMO. Más adelante ya me enfoco específicamente en el ECMO, pero miren, quise colocarle las recomendaciones de las guías de práctica clínica para los dispositivos de asistencia ventricular. Por ejemplo, y sobre todo para el manejo de la falla cardíaca. Por ejemplo, lo que es la AJA y el Colegio Americano de Cardiología van a decir, bueno, recomiendan o dicen que la asistencia ventricular mecánica es beneficiosa en pacientes cuidadosamente seleccionados, en un estadio D, recordando que es el último, con fracción de eyección reducida, en los que se prevé o se planifica un tratamiento definitivo como el trasplante cardíaco o la recuperación cardíaca, con una clase 2A de recomendación y un nivel de evidencia B. El uso de la asistencia ventricular mecánica no duradera, incluyendo dispositivos de asistencia ventricular percutánea y extracorpórea, como lo es el ECMO, vean cómo está recomendado en las guías de práctica clínica americanas, es razonable como un puente a recuperación o como un puente a decisión. Son pacientes que están en ese momento muy graves y que se soportan con el ECMO para después esperar que recupere función cardíaca y en quienes ya no se puede hacer esa recuperación, como puente de decisión para ver si es o no candidato ya sea a trasplante cardíaco o pudiera ser candidato a un dispositivo de asistencia ventricular de largo plazo, ¿vale? Pero en ese momento que está tan grave que los dispositivos de ese tipo no se consiguen tan fácil, que se tiene que hacer todo un estudio para ver si es o no candidato, si está o no contraindicado, se puede soportar. En pacientes también cuidadosamente seleccionados, con compromiso hemodinámico agudo, con fracciones de eyección reducidas, con una recomendación 2A y un nivel de evidencia B. Y el uso de asistencia ventricular mecánica es razonable para proteger, perdón, para prolongar la supervivencia de pacientes cuidadosamente seleccionados en un estadio D con fracciones de eyección reducida. Pues pudiera ser también para prolongar la supervivencia. Las guías europeas también recomiendan que debe considerarse el uso de dispositivos de asistencia ventricular izquierda en pacientes con fracciones de eyección reducidas terminal, a pesar de tratamiento farmacológico óptimo. Y para estos pacientes que sean candidatos a trasplante cardíaco, para mejorar síntomas, para que sean candidatos a trasplante, para reducir riesgo de hospitalización y para reducir riesgo de muerte prematura. Entonces, es una indicación como puente a trasplante, incluido el ECMO. Debe considerarse el uso de dispositivos de asistencia ventricular izquierda en pacientes con fracción de eyección reducida, en estos pacientes en que el tratamiento farmacológico ya está optimizado y em, con dispositivos y que no sean candidatos a trasplante de corazón también para reducir el riesgo de muerte prematura. Es como en estos pacientes y ya no sean candidatos a trasplante, pues es la única alternativa, al menos actual que se tiene. Y bueno, enfocándonos en el ECMO, por sus siglas en inglés, es una extracorporeal membrane oxygenation, es una oxigenación por membrana extracorpórea. Esta oxigenación o esta membrana se realiza mediante este componente llamado oxigenador o también membrana. Pueden ser de diferentes tipos o formas los oxigenadores. Mm, ah, por ejemplo, no tengo ningún conflicto de interés, pero estos, por ejemplo, es un oxigenador Macket adulto, hay adulto, hay pediátricos, los adultos te pueden dar de 5 hasta 7 litros, te puede dar 7, 7 litros de flujo o de sangre oxigenada hacia el paciente. Este también es un oxigenador adulto, pero ven cómo cambia la forma. Este es un oxigenador adulto, pero creado para una consola muy específica que es muy amigable para el traslado, el transporte de pacientes con ECMO por ser muy compacta, por ser muy ligera. Este, incluso esta membrana
tiene una bomba centrífuga en su parte de atrás unida, lo cual hace que se reduzcan mucho los espacios. Esta otra membrana también es adulto, es una Biocub 6000, te puede dar hasta 6 litros para pacientes adultos. Vean cómo cambia su forma cúbica, ¿no? Como rectangular. Pero bueno, todos los oxigenadores tienen que tener un puerto para poder conectar una tubería que va a enviar la sangre del paciente. La bomba centrífuga que yo les decía que así funciona en la terapia ECMO, envía la sangre y la hace pasar por toda la membrana, por todo el área de superficie de la membrana, por donde se va a tener contacto con el oxígeno y se va a poder realizar el intercambio gaseoso enviando la sangre ya oxigenada. Por acá hay un puerto igual para conectar una tubería para enviar esa sangre oxigenada al paciente. Entonces, ¿cómo se hace esta oxigenación extracorpórea en un ECMO, en un oxigenador? Ujú. Vean cómo estas fibras que son de polimetilpenteno por dentro es donde pasa el oxígeno y por fuera es donde pasa la sangre, ¿no? A 4 o 5 litros. Tiene contacto con todas estas fibras huecas que son muy pequeñas, miden aproximadamente 200 micras. Por ejemplo, aquí se ven, ¿no? Son muchas, solo que están formadas eh, muy unidas y por dentro de cada una de ellas es que pasa el oxígeno y por fuera la sangre. Y al tener contacto es que se puede hacer el proceso de difusión. El proceso de difusión nos dice que se van a desplazar las moléculas de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, hasta tratar de obtener una distribución uniforme. Por ejemplo, si aquí está pasando la sangre venosa del paciente, vamos a ver que cuando tenemos de presión parcial de oxígeno en una sangre venosa, aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Al tener contacto con una concentración de hasta 600 milímetros de mercurio, de pura presión de oxígeno, que es lo que tiene el oxígeno directo, el desplazamiento se hace inmediatamente, ¿no? Y se va de este lado al otro, oxigenando así la sangre del paciente. Por ejemplo, el CO2 va a ir al revés. Acá tenemos más CO2, 45 milímetros de mercurio, no tienen una patología pulmonar. Y acá es cero prácticamente, entonces se va a ir el CO2 de la sangre del paciente hacia el oxigenador y hacia el medio ambiente. Entonces vean aquí cómo esta es una gasimetría de un paciente que tuvo SIRA grave por COVID-19, cómo llegó a tener presiones de CO2 de hasta 198 milímetros de mercurio. Entonces la eliminación del CO2 o el desplazamiento fue también de la sangre del paciente hacia eh, el oxigenador o las fibras huecas. Bueno, esto es principalmente en pacientes con patología pulmonar. En pacientes con insuficiencia cardíaca, rara vez llegamos a tener presiones de CO2 elevadas y por lo general lo que es el flujo de gases frescos, que más adelante les menciono dónde lo podemos manipular, siempre lo tenemos bajo realmente. Bueno, ¿cuál es la sobrevida global del ECMO, de los pacientes con ECMO? Hasta el 2023, de los registros de la ELSO. La ELSO es una organización que se encarga de registrar todos los casos de ECMO alrededor del mundo. Se, se dan de alta los centros ELSO, principalmente instituciones que brindan atención en un tercer nivel de salud, que cuentan con todos los recursos físicos y humanos para poder brindar esta terapia de forma segura. Entonces, la ELSO, que es la Extra Corporeal Life Support Organization, se encarga de registrar esto. Bueno, los centros suben todos sus casos al registro vía internet, lo publican, publican el manejo, lo interesante, lo que pudieron evidenciar, este, respecto al manejo tanto de pacientes, miren, adultos, pediátricos, neonatales, también pueden colocar ECMO, porque bueno, todos ellos tienen patologías pulmonares o cardíacas que los llevan a una insuficiencia respiratoria o pulmonar graves. Eh, También hay una modalidad llamada ECPR, que es colocar ECMO en paro cardíaco, incluso ya está dentro del algoritmo de la AJA. Bueno, pues eso principalmente
en países donde hay centros, eso, u hospitales ya totalmente entrenados en ECMO, totalmente certificados, incluso ya con entrenamiento para colocar ECMO extrahospitalario y trasladar al paciente ECMO a su centro, continuar el manejo ahí. Vean cómo entonces si nos centramos en ECMO adulto, en la parte cardíaca van a ser los que tienen ligeramente menor porcentaje de sobrevida a la alta hospitalaria. En realidad los que tienen menor porcentaje son los de ECMO inicipiar en paro cardíaco, pero ha ido aumentando esta sobrevida. Yo recuerdo que en el 2017 teníamos sobrevidas de 27% en ECMO en paro cardíaco. En ECMO cardíaco en adultos, también la sobrevida es de las menores, al igual que en neonatos, por ejemplo, se dan cuenta, el cardíaco tiene menor sobrevida que lo pulmonar. Son pacientes un poco más graves o sí, sí, ligeramente el manejo es más complejo o de actuar más rápido. Realmente ambos son muy graves, pero vean cómo la sobrevida es menor en pacientes con ECMO como soporte cardíaco. Y bueno, la sobrevida global en adultos, pediátricos, neonatales y por ECMO cardíaco o pulmonar o en paro cardíaco va a ser del 54%. Se dan cuenta, no es alta, no es que el 90% de los pacientes que se les coloque ECMO vayan a perdón, vayan a tener éxito, ¿no? Al alta hospitalaria incluso. Este, pero bueno, ya estamos por arriba del 50%. Y bueno, la terapia ECMO se va a definir como que es un sistema de apoyo temporal que reemplaza la función de pulmones o corazón y pulmones para devolver la hemostasis a los otros órganos, mientras se espera la resolución del compromiso cardiorrespiratorio o se administra la terapia modificadora de la enfermedad. Esto se puede hacer para esperar la resolución o para que se revierta la insuficiencia cardíaca respiratoria, pero también ya vimos con anterioridad que puede ser un puente hacia algo, ¿vale? Pero coincidimos en que es un apoyo temporal, no es definitivo y siempre es puente hacia algo. ¿Mm? Es un circuito temporal para soporte de vida extracorpóreo para pacientes muy graves, en que ya es refractaria su insuficiencia respiratoria y o cardíaca a toda la terapia máxima. Si estamos hablando de pacientes cardíacos, quiere decir que ya tienen niveles altos, o sea, tuvieron choque cardiogénico y tuvieron niveles altos de vasopresores, de uno o dos vasopresores, que ya tienen uno o dos inotrópicos y B a dosis altas, incluso hasta tres inotrópicos, que ya tienen incluso un dispositivo de asistencia ventricular como lo es el balón de contrapulsación intraórtico y que no está siendo suficiente para alcanzar metas hemodinámicas. A eso se refiere con terapia máxima y cuando toda esta terapia no está siendo suficiente es que se tiene que colocar el ECMO. Va a haber dos tipos de ECMO, de lo que he estado hablando. El veno arterial que va a dar un soporte total, va a soportar corazón y pulmones. También se conoce como un soporte cardíaco. Y el veno venoso que da un soporte parcial y solo va a apoyar la función pulmonar. En el ECMO veno arterial, que es lo que vamos a hablar para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, vamos a drenar la sangre de un sistema venoso y la vamos a retornar a un sistema arterial. Se ocupan vasos de alto calibre. En un veno venoso, drenamos de igual forma de un sistema venoso. Ven, aquí no cambia al veno arterial. Siempre drenamos de una vena de alto calibre, vena. Pero aquí va a cambiar eh, la terapia cuando lo estamos devolviendo a un sistema venoso, cuando estamos soportando únicamente pulmones. Y este es un circuito ECMO ya como tal. Entonces vamos a tener una cánula que se va a colocar en una vena de alto calibre para extraer sangre, se va a conectar a nuestra bomba centrífuga. Recordemos que el ECMO manda flujo o envía flujo con una bomba centrífuga. El centro de una bomba centrífuga es la llegada y la lateral es la salida. Entonces aquí envía la sangre con fuerza, mucha fuerza, 4, 5, 6, hasta 7 litros por minuto hacia nuestra membrana. Recuerden que pasa por toda la superficie de esas fibras huecas de polimetilpenteno.
Se realiza el intercambio gaseoso, obtenemos oxígeno, eliminamos CO2, le agregamos un intercambiador de temperatura para mantener eutérmica la sangre, 36, 37 grados centígrados, porque si no lo tuviéramos, los pacientes harían hipotermia al tener la sangre todo el tiempo eh, afuera, que regresa, pero cierto porcentaje de la sangre, aprox 800 mililitros, lo que eh, aprox ocupamos para llenar el circuito, son tener 800 mililitros de sangre continuamente afuera, pues crearía hipotermia. Por eso es que se instala un intercambiador de temperatura. Y bueno, aquí, si queremos dar soporte venoso, se canula una vena, ¿no? ECMO veno-venoso. Esta es la configuración más común en pacientes adultos para soportar pulmones, para dar ECMO veno-venoso. Femoral derecha y retornarlo a la yugular derecha. Pero si queremos dar un ECMO veno-arterial, tenemos que canular una arteria de alto calibre, como puede ser subclavia, como puede ser axilar, como puede ser femoral, incluso la misma aorta en una canulación central. Eh, La canulación o la configuración más común de realizar en un ECMO veno-arterial periférico es femoral derecha, la extracción, nuestra bomba centrífuga, recuerden, el centro es la llegada, la lateral la salida, nuestro oxigenador que oxigena la sangre y devuelve a una arteria femoral. Es como la configuración más común en pacientes adultos por anatomía, por simplicidad de la anatomía, porque son cánulas femorales largas. Entonces puede ser femoral tanto derecha como izquierda, eh, que ya están en en una arteria, que ya vamos a soportar la función izquierda o la parte izquierda del corazón, ¿vale? Em, y una canulación central, lo que se canula es la aurícula derecha para extraer sangre venosa, se oxigena y se devuelve a una aorta, a la aorta misma. Esta canulación central es más común usarla en pacientes postcardiotomía, eh, ajá, en un posoperatorio inmediato de cirugía cardíaca o incluso en pacientes que todavía están en circulación extracorpórea y no se esté logrando sacarlos de circulación extracorpórea porque está muy aturdido el ventrículo, porque está muy deteriorada la función cardíaca por la misma cirugía, por la misma circulación extracorpórea y se puede realizar esta canulación central. Eh, Importante aquí, miren, aquí ya aparece el blender. Vean como aquí en esta imagen el circuito del ECMO está distribuido de esta forma. En esta forma es igual y es como lo vemos en una terapia intensiva, ¿no? Cuando vemos un paciente con ECMO. Tenemos nuestra cánula de extracción, lo que se conoce como línea de extracción o línea venosa, nuestra centrífuga, lo va a enviar a nuestra membrana, a nuestro oxigenador. El oxigenador está conectado o tiene su entrada de oxígeno y está conectado a un blender. Se llama así por inglés de mezclar, blender. Vamos a poder manipular la fracción inspiratoria de oxígeno, la CO2 desde 21 hasta 100%, y los gases frescos, o también conocido como barrido de gases o como sweep. Entonces, esto tiene un flujómetro que nos puede llevar de 1 a 10. Hay flujómetros, no recuerdo si en Blender, pero sí en algunos lugares lo ponían directo a la toma de oxígeno y podían tener flujómetros de hasta 15 litros por minuto. Pero como tal, los Blender tienen hasta 10 y con eso es que nosotros podemos aumentar el barrido o disminuir el barrido de CO2. Este Blender nos sirve para hacer toda esa manipulación de FIO2 y barrido de gases. Ujú. Vamos a ver cómo se coloca el ECMO en una unidad de cuidados intensivos en el Instituto Nacional de Cardiología. Está cerrado con sangre, no es, bueno, depende. Lo ideal es llevar primero con cristaloide y si tenemos una biometría hemática o una gasometría en donde podamos ver niveles de hematocrito y hemoglobina y veamos que son bajos, como de 8 o de 7,
decidimos si cebamos con sangre el circuito de ECMO porque al iniciar la terapia y extraer sangre del paciente puede haber una descompensación. Recuerden que hay cierto volumen que vamos a extraer que se va a mantener fuera del paciente. Entonces, cuando no hay niveles bajos de hematocrito, se recomienda el cebado con sangre. Si no tuviera niveles bajos de hemoglobina hematocrito, o si la colocación del ECMO no es una urgencia, es un poco más programado, se puede hacer el cebado únicamente con cristaloides, generalmente con solución Harman. Vean cómo es un circuito único y ya después se va a cortar. Es único para hacer el cebado, el priming. Vean cómo es importante la diferenciación de las líneas. Con azul es la extracción, como en nuestros diagramas previos, porque va a ser de una vena la salida, porque va a estar desoxigenada. Y también para nosotros y para los cirujanos o los médicos que estén arriba y que ya hayan canulado los vasos, pero que ahora es un paso importante la unión a las líneas que estén adecuadas, porque recuerden que el circuito lleva un orden. Es extraer, es la llegada de la centrífuga, es enviar a la membrana y es devolver oxigenado. Si colocaran mal las líneas en cánulas que no deben ser, pues no estaríamos realizando el soporte adecuado y se tienen que cambiar. Entonces aquí en esta ocasión se va a extraer de la femoral izquierda y se va a devolver a la yugular derecha. Entonces la azul va a quedar acá y la rojita va a quedar en la yugular. Ese es un ECMO venoso, no es un ECMO veno arterial. Y ahí vamos a dar soporte pulmonar. Vean cómo se puede colocar el ECMO en paro cardíaco en países como Francia. Se hace en extrahospitalario, ya tienen un protocolo bien establecido. Estos centros CELSO ya tienen todos los recursos físicos, humanos, todo el equipo para poderlo hacer de forma segura. Vean cómo incluso aquí tienen su chaleco Lucas para poder dar compresiones cardíacas y que los médicos se prioricen o se enfoquen en la canulación de los grandes vasos. Si es ECMO, si es paro cardíaco, tiene que ser ECMO veno arterial, sí o sí, para dar esa circulación de sangre oxigenada a todo el organismo. Entonces, canularon una vena femoral y canularon una arteria femoral. Em, en lo que se está canulando, obviamente se tiene que comprimir, ¿no? Para estar haciendo circular esa sangre. Y obviamente tienen que tener aquí un ambu para que sea oxigenada. Este, pero entre más rápido se pueda iniciar el ECMO va a ser más beneficioso para el paciente porque aunque las compresiones están dando esa circulación, no va a ser igual a dar 5 litros continuos y con una oxigenación continua también, ¿no? Entonces, por eso es que ya está dentro del algoritmo del paro cardíaco, obviamente presenciado. Muy bien, y una vez que el paciente está en ECMO, las metas en ECMO es mantener una adecuada oxigenación tisular que permita recuperar en corto plazo esta función cardíaca y o pulmonar, que permite este soporte hemodinámico. Lo ideal es mantener parámetros ventilatorios mínimos para poner en reposo el pulmón si fuera por daño pulmonar, pero también mínimos si no tuviera daño pulmonar, se mantienen parámetros ventilatorios mínimos. Y es importantísimo, el objetivo o una de las metas es también disminuir vasopresores e inotrópicos. Recuerden que también entre más alto está un vasopresor, también puede ser dañino, puede o no permite dejar en descanso ese miocardio al tener elevada esa poscarga. Entonces es uno de nuestros objetivos en cuanto entramos en ECMO, disminuir parámetros ventilatorios y tratar de disminuir vasopresores e inotrópicos hasta retirarlos. Vamos a ver aquí cómo ya canularon y para conectar tubería con cánula. Súper importante súper importante en el ECMO es que no entre nada de aire, es un circuito cerrado. Sí hay medidas de seguridad para poderlo retirar, para que no vaya al paciente, hay filtros, pero no puede entrar nada, es un riesgo muy alto si llegara a pasar de retorno a ir al paciente porque estamos hablando del sistema arterial. Y si fuera canulación central o incluso periférica, si estamos en el lado arterial, enviar aire con fuerza al sistema arterial puede ir hasta callado aórtico y hasta cerebro.
Entonces, es uno de los principales cuidados en ECMO, todo cerrado, es un sistema cerrado y por eso es que aquí, para hacer la conexión, no puede haber nada de aire. Por eso es que veían la jeringa septo. Aquí están corroborando que no haya nada de aire, está pinzado, está corroborando que no haya nada de aire. Vean cómo es importante aquí la adecuada comunicación del equipo interdisciplinario. Em, todos conocemos la función que vamos a desempeñar en la instalación de un ECMO. Los que van a canular están enfocados en canular, pero atentos a lo que está pasando con el paciente también. Vean cómo el médico intensivista se comunica con, en esta ocasión, el cirujano, que también pueden canular ya médicos intensivistas de forma percutánea. Pero esa comunicación de si ya está bien la canulación, si fue segura, si, bueno, el cirujano sabe que no puede haber nada de aire, es como su competencia de él, le pregunta si ya está todo bien para poder iniciar la terapia. En ese momento ahora se comunica con la perfusionista que ya dio, ya armó el equipo, ya armó el circuito, perdón, ya lo dio cebado, ya se puso en comunicación con cirujanos para ver cómo se va a hacer la conexión. Ya ella también tiene todas sus medidas de seguridad acá para poder iniciar la terapia de forma segura. Entonces ahí ya van tres eh, miembros del equipo de ECMO. Ahora acá está la anestesióloga. La anestesióloga también es la encargada de esta estabilidad hemodinámica del paciente, de ver cómo están los vasopresores, el hemiotropismo, la ventilación mecánica, obviamente los parámetros hemodinámicos, frecuencia cardíaca, ritmo, presión arterial. Y entonces ahora se va a poner en comunicación con la anestesióloga para cumplir con las metas en ECMO, que era disminuir parámetros ventilatorios y disminuir en la medida de lo posible vasopresores e inotrópicos. Entonces se dan cuenta, es una forma muy tranquila. Vean cómo el intercambio gaseoso se hace muy rápido. Era un paciente posoperado de trombo en arteriectomía pulmonar. Se iba a colocar un soporte pulmonar. Y el ventilador estaba, si escuchamos, ciclado por presión, con FIOS al 100%, tenía vasopresina, obviamente tenía norepinefrina e inotrópicos, tenía presiones bajas, aún así, arteriales, y tenía saturaciones de 82, 83, me parece, ya con el ventilador a parámetros muy altos. Se decide la colocación del ECMO. En cuanto se escucha que estamos recirculados, es que ya está recirculado por completo. Estamos dando flujos de 4 5, bueno, de 4 litros empezábamos, CO2 al 100. El doctor alcanzó a decir que tenía acidosis respiratoria importante, CO2 elevados, entonces quería con el flujo de gases frescos ir barriendo ese CO2, que se tiene que hacer paulatinamente, no tan brusco, porque puede ser, si lo eliminamos muy bruscamente el CO2, crear una vasoconstricción cerebral. Entonces es paulatina esta disminución, de hacerla con mucho cuidado. Y vean cómo al mejorar la oxigenación y al mejorar la perfusión em, miocárdica, ¿no? Al mejorar esta oxigenación en las mismas arterias coronarias, empieza a mejorar también la presión arterial y vamos a ir disminuyendo, que es una de las metas en ECMO, vasopresores. Y en horas o en días, inotrópicos también. Y vean cómo inmediatamente, o sea, no tiene ni un minuto de iniciar el ECMO y nos vamos a hacer los cambios en la ventilación mecánica para ponerlos más bajos y para poner en reposo el pulmón.
Aquí continúan haciendo el cambio en la ventilación mecánica. Siguen disminuyendo vasopresina, que vean cómo la presión arterial mejoró. Entonces, eso es inmediatamente. Una vez que tengan el ECMO, se tiene que aprovechar el ECMO, se tienen que disminuir esos parámetros ventilatorios, ese vasopresor, ese inotrópico, para poner en reposo miocardio y o pulmón. Y bueno, ya lo mencionábamos antes como indicaciones generales de los dispositivos de asistencia ventricular. Para el ECMO veno arterial en específico, sabemos que es puente de trasplante para nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada o para puente a un dispositivo de asistencia ventricular a largo plazo, para esos pacientes que no sean candidatos a trasplante, pero está esta opción terapéutica de un dispositivo de asistencia ventricular, pero el ECMO nos sirve de puente para soportarlo, para poner al paciente para mantenerlo con vida. Para un choque cardiogénico reversible, ya hemos hablado de los criterios de un choque cardiogénico, para pacientes en paro cardíaco que tienen un riesgo de muerte inminente por arritmias ventriculares con compromiso hemodinámico recurrente. Y ya más específicos, estos son los generales que nos indica la ELSO, ya más específicos, pacientes en lista de espera para trasplante cardíaco que sufran deterioro hemodinámico, miocarditis fulminante o aguda, descompensación clínica en un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda o crónica reagudizada que no responden al tratamiento óptimo y máximo, y sobre el que se plantea una actuación resolutiva de su etiología para aquellos que tengan tromboembolismo pulmonar con una disfunción grave del VD y en choque cardiogénico, pacientes que tras cirugía cardíaca no se puedan desconectar de la circulación extracorpórea a pesar de una adecuada corrección quirúrgica, para shock cardiogénico postcardiotomía, o como soporte circulatorio durante la realización de procedimientos de alto riesgo en salas de hemodinamia, como una TAVI, como intervencionismo coronario de alto riesgo, incluso también en procedimientos de electrofisiología de alto riesgo. Ya hemos colocado ECMO y puede ser de corta duración únicamente durante el procedimiento o nos podemos ir a la terapia con el ECMO para que se recupere con calma en la terapia intensiva. En una parada cardíaca, como habíamos dicho, en casos muy concretos. ¿En qué pacientes no se va a colocar ECMO venoarterial? En pacientes que tengan una enfermedad crónica terminal, en pacientes con neoplasia no controlada, con un daño neurológico irreversible diagnosticado, porque bueno, sería, mm, o sea, tendríamos con vida al paciente y soportado, pero no tendría una adecuada calidad de vida ya, con un daño neurológico. Insuficiencia aórtica grave porque todo el flujo mandado con el ECMO se regurgitaría y no estaríamos soportando la función cardíaca. Con sepsis, con fracaso multiorgánico definido, este fracaso multiorgánico cuando ya hay daño en al menos dos órganos o cuando ya tenemos dos puntos en la escala SOFA. Y en contraindicaciones relativas nos vamos a encontrar con la edad. La ELSO maneja que pacientes con 75 años o más se tiene que hacer un consenso, se tiene que valorar si realmente se va a haber beneficiado del ECMO, sobre todo porque a esa edad generalmente son pacientes ya con algunas comorbilidades, ¿no? O falla hepática o falla renal, falla pulmonar, tal vez algunos. Y en pacientes que esté contraindicada la anticoagulación, se tiene que valorar mucho porque finalmente es un dispositivo extracorpóreo que necesita anticoagulación. Sí ha habido veces en que se suspende la anticoagulación y puede estar el ECMO sin anticoagularse, pero es temporal, es la suspensión de la anticoagulación. Eh, Generalmente cuando esté sangrando, en lo que se controla el sangrado. Pero si uno trata de dar la terapia sin anticoagular, aunque tengamos cubiertas o superficies como el BioLine, que toda esta tubería y todo este oxigenador está cubierto con heparina o con albúmina, finalmente la sangre al tener contacto con una superficie artificial, al pasar de 1 o 2 días, ese recubrimiento va disminuyendo y se va a desencadenar la cascada de coagulación. Por eso es que em,
La anticoagulación en ECMO es importante, este, y únicamente puede ser suspendida cuando el paciente esté sangrando o presente sangrados importantes. Entonces, se tiene que consensar bien si el paciente podría ser candidato a ECMO. Obesidad mórbida en pacientes por arriba de los 150 kilos o índices de masa corporal por arriba de 40. También puede estar contraindicado relativamente, aunque en muchos centros ya con mucha experiencia lo que han optado por hacer es colocar dos membranas, ya sea en serie o en paralelo, para poder brindar el flujo necesario para el área de superficie de este paciente tan grande. Y bueno, ya nada más para eh, hablar un poco del manejo del paciente con ECMO veno arterial, vamos a ver que va a ser diferente un ECMO veno arterial que un ECMO veno venoso. Generalmente los venovenosos requieren más flujo que los venoarteriales, a excepción de los neonatos. Ven como los neonatos en veno arterial requieren flujos de hasta 150, hasta 180. He tenido bebecitos de ECMO veno arterial que necesitan flujos altos. En pacientes adultos, con 60 mililitros kilogramo minuto es el mínimo. Quiere decir que si un paciente pesa 70 kilos, 7 por 6, 42. Su flujo mínimo de ECMO sería de 4 litros 200. Algunas veces no es suficiente y nos subimos más arriba de 60, 70. El objetivo es tener metas hemodinámicas adecuadas, como cuáles, para presiones arteriales medias por arriba de 75, lactatos séricos por debajo de 2, saturaciones venosas centrales por arriba de 75, gastos urinarios arriba de 1,5 mililitro kilogramo minuto. Entonces, no siempre en pacientes muy graves, no siempre con 60 o con 4,2 litros vamos a poder alcanzar estas metas hemodinámicas y vamos a requerir más flujos. Por el contrario, hay algunos que con 50 mililitros kilogramo minuto alcanzamos todas estas metas hemodinámicas. Entonces, el manejo es muy dinámico y tenemos como una terapia intensiva que estar eh, vigilando cualquier mejora o deterioro en la función hemodinámica del paciente para hacer los cambios pertinentes. Entonces, también tenemos que estar monitorizando frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco. No podemos tener a un paciente con alteraciones del ritmo o taquicárdico o bradicárdico porque realmente este miocardio no va a entrar en reposo. Siempre súper importante en ECMOs venoarteriales mantener pulsatilidades por arriba de 10 milímetros de mercurio, que es una sístole y una diástole, que al menos haya una diferencia de 10 entre estas, que se vea una curva de esta forma y no de esta forma. Si tenemos una curva en nuestra línea arterial así, significa que, y no vamos a tener pulsatilidad, vamos a tener un ejemplo 90 de sístole y 88 de diástole. O sea, una línea plana. Quiere decir que esta válvula aórtica no se está abriendo y es peligroso porque a pesar de que nosotros estemos mandando flujo con el ECMO y estamos soportando al paciente, sigue teniendo flujo nativo el paciente, porque el corazón sigue latiendo y tenemos todavía circulación mayor y circulación menor. Entonces, cuando llega la sangre de atrio izquierdo de los pulmones, pasa a VI, pero el VI está con una mala contractilidad, ¿no? Recuerdan que fracciones de eyecciones de por sí bajas. Y si agregando esto estamos inyectando flujos de por arriba de 4 o 5 litros, a este nivel de la aorta o a este nivel de la aorta, este ventrículo con mala contractilidad no va a poder expulsar la sangre por la válvula aórtica porque tiene mucha poscarga de este lado, tiene un flujo que no le permite la apertura de esta válvula aórtica. ¿Y qué va a pasar con la sangre que se está quedando aquí? Pues vamos a empezar a tener dilatación de cavidades izquierdas, del VI, del atrio izquierdo, incluso se puede ir hasta pulmones y hemos llegado a tener edema agudo de pulmón con una mala expulsión de sangre en el ventrículo izquierdo. Y pasa que entre nosotros más queramos subirle al flujo para que esté mejor la presión del paciente, menos puede abrir la válvula aórtica y menos puede vaciarse el ventrículo. Entonces, ¿qué opciones hay ahí? Se puede ventear el corazón izquierdo o el ventrículo izquierdo
¿Qué formas de ventearlo existen? Se puede colocar un balón de contrapulsación intraórtico, se puede hacer una atrioseptostomía o se puede colocar un vent izquierdo en el atrio, en el atrio para fugar esa sangre que nos esté acumulando aquí y que esta válvula pueda, aunque sea, abrir para que se vacíe el VI. Cuando tenemos un mínimo de 10 milímetros de mercurio, eh, estamos o nos cercioramos de que se está vaciando ese ventrículo. Y bueno, el mismo manejo de una terapia intensiva, un paciente crítico, el monitoreo hemodinámico de todos estos parámetros, presión arterial media, sístole y diástole, PVC, presión capilar pulmonar, presión arterial pulmonar. La medición del gasto cardíaco por termodilución va a ser inexacta porque estamos agregando un flujo externo alto, de 4 o 5 litros. Entonces, lo ideal para estimar el gasto cardíaco es por ecocardiografía. Se recomienda que sea diaria para ver cómo está mejorando la función del ventrículo y cuando se haga se recomienda también disminuir a medida de lo posible el flujo del ECMO para que sea lo más exacta toda la medición de la función cardíaca. Se tiene que estar vigilando saturaciones de oxígeno venosas y arteriales. Se hace el cálculo de la entrega y el consumo de oxígeno con estas gasometrías. Lo recomendado es que tengamos un mínimo de entrega-consumo de 3:1 y saturaciones venosas sistémicas por arriba de 65 a 75. En pacientes en ECMO veno arterial también se recomiendan saturaciones de oxígeno por arriba de 95%. Y lo que ya decíamos, minimizar vasopresores e inotrópicos. En el ECMO, veno arterial y en el veno venoso también, se toma la gasometría premembrana y posmembrana para ver cómo está la función de la membrana y cómo estamos enviando o qué tan oxigenada estamos enviando la sangre al paciente. Súper importante el cuidado de las cánulas de un paciente con ECMO porque es totalmente dependiente del ECMO. Sí, o las peores complicaciones en un paciente con ECMO van a ser de canulación, van a ser fallo de bomba y van a ser entrada de aire masivo. Si por alguna razón se desconecta conector de tubería, puede o fugarse la sangre en cuestión de segundos o puede entrar aire, dependiendo en qué parte se haga esta separación. Obviamente accidental, no lo harían con intención. Por eso es que es súper importante la fijación con suturas, reforzamiento con cinchos y siempre tener marcado en qué posición dejamos las cánulas para saber si en algún momento se llegara a aflojar la sutura o en la movilización en el baño si llegara a tensar la cánula, saber si se desplazó. Súper importante que no se desplacen las cánulas. Revisar el correcto funcionamiento del sistema. Estar atentos ante cualquier cambio en la presión, ante cualquier cambio en el flujo del ECMO. Se tiene que hacer una revisión del circuito desde las cánulas hasta el oxigenador con lámpara en mano. Aquí estamos detectando un cambio en el flujo. Vean cómo el flujo debe ser continuo. No se ve por la luz, pero aquí se ve como de 3,5 se baja a 2,9 a 3,1. Sí es intermitente. Y eso no es lo ideal, tiene que estar continuo. Vean cómo en una de las presiones que medimos, que es la negativa, como de 77 se modifica hasta 90. Generalmente es cuando hay hipovolemia y tenemos que pues, ministrar carga de volumen. Vean cómo latigueó al final. Es un fenómeno de cavitación. Tenemos que ver si administrando volumen logramos recuperar el flujo. Se dice que el ECMO es volumen dependiente y ante cualquier cambio súbito de la volemia o gradual incluso, pero que vaya disminuyendo la volemia, pues no vamos a poder movilizar esos 4 o 5 litros por minuto, ¿no? Y bien importante saber que siempre debe haber una adecuada diferenciación de la coloración de las líneas en un ECMO. ¿Se acuerdan que si extraemos de vena es rojo azulado y si devolvemos es rojo brillante? Si las dos líneas son rojo brillante, hay algún problema. Y si las dos líneas son rojo azulado, también hay problema. Siempre tiene que estar bien diferenciada la coloración. Tenemos que ver que nuestro intercambiador de temperatura funcione adecuadamente para que el paciente no tenga hipotermia. Y súper importante, las conexiones eléctricas, que esté en una adecuada fuente eléctrica, que sí esté cargando y tener niveles de batería siempre al 100%, porque si no, en cualquier momento que haya alguna descarga o que tengamos que trasladar al paciente
y desconectemos la bomba, si no tiene ese 100% de batería, pues se apagaría la consola inmediatamente. Entonces son uno de los cuidados muy específicos del el ECMO como tal. En la cuestión respiratoria ya hablábamos de manejarlo con parámetros bajos y importante que no siempre los pacientes con ECMO van a estar con una ventilación mecánica, pueden estar extubados dependiendo las causas, dependiendo el caso. Pero esta paciente es un ECMO veno arterial, incluso en esta otra piernita tenía, o femoral derecha, tenía un balón de contrapulsación intraórtico, pero la paciente estaba adecuadamente soportada y de los pulmones no tenía ninguna alteración, por lo cual estaba despierta, lo cual es lo mejor para ellos, porque no es necesario que todo paciente con ECMO esté dormido. Si es una canulación periférica y si sus pulmones están bien y va a estar extubado, puede estar despierto. Con ella hablamos y era muy cooperadora. Le mencionábamos que no podía doblar una de las dos piernas y se puede estar soportado de esta forma. Entonces, hablando de la sedación, pues lo ideal es que sea muy leve, sedación y analgesia leve. Eh, claro que si tenemos un protocolo de esternón abierto o una canulación central, incluso pueden tener hasta relajante muscular. Y bien importante dentro del monitoreo neurológico, la monitorización de la saturación regional de oxígeno. Y bueno, si no tuviéramos estos dispositivos como el NIRS, el Inbox, o para poder ver la saturación regional de oxígeno, hacer una valoración neurológica. Y bueno, la anticoagulación, que es un tema complejo de manejar en ECMO, lo ideal es tenerlos con infusión de heparina de 7,5 a 40 unidades kilo hora para mantener TCAs o TTPs. TCAs dentro de 180 a 220 segundos, TTPs dentro de 60 a 85 segundos, que es un reflejo de un antidiesa de 0,3 a 0,7 unidades universales. Se dice que el anti-10A es el gol estándar para medir la heparina en sangre. No todos los centros lo pueden tener, se dice que es costoso. Nos vamos más por la medición del TTP. Algunos centros ya están manejando TTPs como el instituto de 50 segundos y se ha considerado seguro. No hemos visto trombos. Va a depender mucho de qué flujo de ECMO estemos manejando. Si son flujos altos, se puede mantener TTPs bajos también porque la sangre está en movilización. Se recomienda tener plaquetas por arriba de 100.000, hematocrito por arriba de 30, hemoglobina por arriba de 10. En pacientes que estén sangrando se recomienda el uso de tromboelastografía o de pruebas viscoelásticas que nos den una idea de qué está haciendo falta para que se esté formando el coágulo o por qué ese paciente está sangrando. Si le faltan plaquetas, si le faltan factores de coagulación o fibrinógeno. Y bueno, es muy esperado el consumo de plaquetas. Es esperado también la transfusión de diferentes hemoderivados en este tipo de pacientes. El consumo de plaquetas se debe a que se adhieren las plaquetas a la tubería, a todo este circuito artificial, conforme van pasando los días. Entonces es esperado el consumo de plaquetas y también común la transfusión de plaquetas. Vean cómo en nuestros primeros casos mantenemos TCAs más elevados en pacientes posoperados de cirugía cardíaca, vean cómo era el sangrado de estos pacientes. Ya es raro que tengamos sangrados de este tipo, estos eran nuestros primeros casos. Y vean cómo también, por otro lado, puede haber trombosis si no mantenemos correctamente anticoagulado a nuestro paciente. Entonces es un balance de que no esté sangrando el paciente, pero que no estén formándose trombos en el circuito ni en el paciente. Bueno, como conclusión, tenemos que el ECMO es un sistema de asistencia vital de alta complejidad. Está indicado para dar soporte en paciente con fallo respiratorio y o cardíaco. Se trata de una técnica invasiva con una significativa tasa de complicaciones, un alto costo monetario y pues presenta desafíos económicos para el sistema de salud. Se requiere de centros especializados de alta complejidad que cuenten con un equipo multidisciplinario, certificado y altamente entrenado para poder decidir su aplicación, su colocación y para poder continuar con el manejo de estos pacientes. Enfermería tiene un papel fundamental en el manejo de un paciente con ECMO. Es importante
muy importante tener una capacitación, una actualización en ECMO con el objetivo de brindar cuidados especializados y de calidad que repercutan en la sobrevida de estos pacientes. Y bueno, esto sería todo. Les comparto mi correo por si llegan a tener alguna duda, me pueden escribir. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.